Fue así como se aproximó cada vez más hacia aquella aterradora zona, respirando agitadamente y escuchando los latidos de su corazón, los cuales ascendían su ritmo a medida que avanzaba. Tras llegar, movió su mano derecha hacia una de las percudidas y verdosas cortinas, para seguidamente tomarla con sus dedos y desplazarla por el metálico tubo que la sostenía, a fin de observar qué era lo que se hallaba al interior de la sala. Y fue al hacerlo, que se llevó la mayor sorpresa de su vida, una que la dejó totalmente helada del terror, pues lo que vieron sus ojos tan pronto, y la cortina despejó su vista, fueron dos camillas viejas que se encontraban una pegada a la otra, la primera de ellas vacía, y la segunda siendo ocupada por algo tan grotesco e inhumano, que despertó en ella una sensación de horror muy intensa. Y no era para menos, ya que lo que veían sus consternados ojos, era el cuerpo de una mujer que yacía acostada sobre la deplorable camilla, con sus 4 extremidades amarradas a esta, y con la piel del estómago abierta de tal forma, que el interior de su cuerpo podía verse a simple vista. Sin embargo, lo más extraño era que no tenía órganos, tal y como si se los hubieran arrebatado, despojándola de cada uno de ellos hasta solo dejar un cascarón completamente vacío, víctima de un aparente experimento. La joven, aterrorizada por lo que se postraba frente a su mirada, llegó al área superior del cuerpo de la mujer, justamente en el área de su cabeza, solo para darse cuenta de que ésta se encontraba cortada por la mitad, exponiendo la viscosidad de su cerebro y revelando así gran parte del mismo, aunado a múltiples cables que lo conectaban a varias computadoras ubicadas a su lado, las cuales presentaban todo tipo de información acerca de su estado. Ante las espantosas imágenes que parecían haber salido de un cortometraje snuff, fue que, dominada por el miedo, retrocedió un par de pasos, esto sin apartar la vista de aquel horrendo lugar. No obstante, y como resultado de la imprudencia de su lenta y temblorosa retirada, consiguió topar su mano derecha con una de las mesas de instrumental médico ubicadas en la habitación, donde gracias a una de las tantas herramientas de naturaleza punzante que había sobre ella, recibió un limpio y severo corte en su palma, desgarro que fue suficiente como para abrir su delicada piel, provocándole un posterior y descomunal sangrado. Al sentir la cálida sensación de este vital líquido recorriendo su mano, soltó espantada la linterna que aún tenía consigo, para luego comenzar a buscar alguna gasa o trapo que pudiera detener su hemorragia. Y fue en esa constante y rápida búsqueda que logró divisar a la distancia un pequeño lavabo que tenía sobre él un espejo de apariencia agrietada y un tanto sucia. Aliviada por aquello que había encontrado, corrió velozmente en su dirección a fin de lavarse la herida, pues la sangre que emergía de ésta no dejaba de brotar de una manera asquerosa. Si bien el corte que yacía por sobre toda su palma había sido lo suficientemente profundo como para ocasionarle una exagerada pérdida de sangre, el dolor de esta misma parecía inexistente, sumado a algo mucho más peculiar que la dejó boquiabierta, justo en el momento en el que su mano quedó libre de toda mancha. Y es que gracias a la fuerza del agua, la cual se encargó de abrir todavía más la división de su pálida piel, provocó que un objeto brillante saliera a relucir, mismo que se hallaba por debajo de ésta. Fue entonces que la mujer, horrorizada, pero a la vez confundida y curiosa por averiguar qué era lo que se notaba en las profundidades de su piel, reunió el coraje necesario para tomar uno de los extremos de su herida y comenzar a estirarlo con el propósito de ver mejor aquello que era vislumbrado en el fondo. Sin embargo, y dado que era incapaz de sentir dolor, decidió aumentar su fuerza de agarre, lo que ocasionó que una parte de su piel fuera completamente arrancada, esto luego de darle un intenso jalón que reflejó todo el nerviosismo y desesperación que en ese preciso instante la invadía. Tan rápido, y como el pedazo de carne se desprendió de su mano, expuso aquello que con anterioridad había estado observando, algo que le arrebató las palabras de la boca y le causó un severo ataque de ansiedad, acompañado por un intenso escalofrío y un temblor que recorrió la totalidad de su cuerpo a tal grado de afectar su visión, la cual se movía constantemente,
siendo víctima de tan aterrador acontecimiento. Y no era para menos, puesto que lo que se hallaba por debajo de la eminencia hipotenar de su palma, más allá de los pliegues y músculos desgarrados, se trató del esqueleto parcial de su mano, mismo que era completamente metálico, partiendo desde el surco distal del carpo hasta la terminación de su meñique, zona que ahora estaba expuesta y siendo impactada por la ráfaga de agua, que impedía el flujo correcto de su sangre, líquido que conforme el transcurrir del tiempo, parecía desaparecer entre su piel de apariencia sintética. Ante tal sorpresa, ya que gran parte de su mano asemejaba a la de una máquina, fue que su ritmo cardíaco se elevó por las tempestuosas y relampagueantes nubes, situación que no tardó mucho en afectar su percepción de la realidad, y es que de repente su receptor visual comenzó a recibir fuertes ataques de interferencia, anomalías acompañadas por numerosos recuerdos auditivos que no paraban de confundir su mente, hundiéndola poco a poco en un oscuro abismo de engaños y falsedad. Ansiosa y aterrada, pero a la vez con un creciente estado de paranoia, originado por todo lo que había visto en la sala de aislamiento, dio comienzo a lo que sería una escena tan grotesca y repugnante, que sin esfuerzo podría hacer vomitar hasta la persona con el estómago más fuerte. Ante la posibilidad de que no solo su mano fuera de naturaleza robótica, empezó a desprender todavía más la piel de ésta con el propósito de exponer por completo sus grisáceos y metálicos huesos, algo que logró a los pocos segundos de haber iniciado. Pero la joven mujer no se detuvo ahí, sino que tras verse al espejo y observar su rostro entre reiterados glitches o errores en su visión, buscó de manera agitada alguna herramienta afilada que le ayudara a abrirse la piel, con tal de asegurarse de que su cuerpo gozara de los privilegios de ser real, algo que para su sorpresa, no fue así. Luego de mirarse a través del cristal una vez más, pero ahora repleta de sangre y heridas de diferentes tamaños que se extendían por sobre su mentón, mejillas y frente, llevó su esquelética y férrea mano hacia una de las arrugas, para posteriormente alarla y desprenderla, arrancándola sin ningún cuidado ni preocupación. Pedazo tras pedazo, era frenética y violentamente despegado de su rostro, siendo seguidos por unos asquerosos y delgados hilos de tonalidad carmesí, los cuales fueron arrojados al suelo tras ser removidos, ensuciando todo aquello que tocaran con su líquida textura y nauseabunda viscosidad, algo que le añadía al sitio un matiz mucho más repulsivo. Cuando su histeria pareció haber terminado, se vio nuevamente al espejo, solo para observar una última vez su rostro, aquel que había sido privado de la humanidad que lo caracterizaba, y que ahora no era más que el de una máquina, como si de un animatrónico se tratara. Llevando su mano hacia él, comenzó a tocar el frío metal de su esqueleto, abriéndose paso entre la sangre que emanaba de su falsa piel y de los retazos que aún permanecían adheridos a su cara. Todo esto a la par que las imágenes que veían sus ojos no dejaban de distorsionarse, alternando súbitamente su propia realidad con aquello que de verdad existía. Fue entonces que lo dedujo: ella no era real, sino una copia mecanizada de la pobre mujer agonizante, un terrible hecho que afectó en gran medida la totalidad de sus sistemas, repercusiones que fueron manifestándose en modo de recuerdos y fallos que alteraban parte de sus funciones visuales y motoras, causando en ella una abrumadora crisis existencial, misma que su programación no era capaz de enfrentar. Por alguna razón sentía miedo y agobio, emociones que la invadieron en menos de un segundo, arrastrándola hacia los oscuros páramos de su desesperación, un lugar dentro de su mente donde su existencia no era más que producto de una mente retorcida e inhumana, la cual solo deseaba satisfacción sin importar el costo ni la vida de nadie. Y fue al reaccionar y desprenderse de las insidiosas y agónicas cadenas que la mantenían cautiva, que corrió de manera deliberada hacia la salida, ignorando por completo aquello que había presenciado con el único fin de huir y pedir algo de ayuda a quien sea que estuviera cerca. De esa veloz forma, recorrió el extenso pasillo ubicado fuera del laboratorio, así como el sótano, las escaleras que conducían a él y los interiores de su casa, siendo esta última muy diferente a como ella recordaba,
pues carecía de la vividez y alegría que solían caracterizarla. Debido a que a donde sea que apuntara sus ojos, un hogar desolado y opaco, tan falto de color y placidez, era sobrepuesto en su campo visual, turnándose desesperadamente entre lo que de verdad era y lo que ella había vivido durante mucho tiempo. Agotada por todo lo que estaba sucediendo, abandonó el lugar que previamente había considerado como un refugio, pero fue al momento de hacerlo, que su mundo se vino abajo de una manera estrepitosa, ya que entre la torrencial lluvia que asolaba la zona, los relampagueantes destellos nacidos de las nubes, y los atronadores sonidos de cada uno de los incesantes truenos, se percató de que nada era lo que parecía, puesto que la mayor parte de su vecindario estaba prácticamente destruido, como si una terrible guerra lo hubiera arrasado por completo. Los vecinos que la joven mujer saludaba cada mañana, no eran más que cadáveres apilados en diferentes zonas, algunos de ellos sobre las calles y otros dispersos entre la destrucción de los edificios y demás inmuebles cercanos. Ahí se dio cuenta de que nadie podía ayudarla y que prácticamente estaba sola, sin ninguna persona que pudiera escucharla o siquiera auxiliarla, motivo por el que sin nada más que hacer, cayó de rodillas sobre el húmedo asfalto a la espera de lo inevitable, algo que no tardó en suceder, y es que mientras veía cómo sus manos eran golpeadas por las intensas gotas que la lluvia desprendía, fue que escuchó los pasos de alguien acercándose. Tras alzar la mirada, contempló la figura de su pareja, silueta que era continuamente sustituida por la de su verdadera apariencia, una muy grotesca y repugnante, digna de un ser despreciable y perverso. Esta es la historia de una joven mujer perdidamente enamorada de su pareja, tanto así, que cada mañana que despertaba, lo primero que hacía al abrir los ojos, era buscarlo para darle un fuerte abrazo, seguido de un apasionado beso que se encargaba de transmitirle todo el amor que albergaba en su interior, el cual denotaba sus sentimientos más profundos y auténticos. Una mujer tan amorosa y perfecta, que fácilmente uno podría pensar que nació para amar de una manera incondicional y hasta programada.